Buenos días Lidia. Estamos en Libros Peruanos y en esta ocasión vamos a entrevistar a Lidia Fossa, autora del libro Quipu, Instrumento de Gestión, Memoria y Poder. Este libro le ha merecido a la autora el premio de Mujeres Académicas. Entonces es un libro importante que continúa una carrera ya larga de Lidia, que es comunicadora, antropóloga, doctora en literatura colonial. Ella ha estudiado en las universidades de Lima, en la Universidad de San Marcos y en la Universidad de Michigan, donde obtuvo su doctorado. Y ha investigado de manera independiente sobre la historia de la cultura peruana, la historia del encuentro entre América y España. El libro tiene 372 páginas y 4 capítulos. El primer capítulo está dedicado a las crónicas tempranas y la presencia o ausencia del quipu en ellas. Digamos que podría de una manera decirse que es una reconstrucción de lo que se suele llamar la conquista y la primera ocupación del territorio inca por las fuerzas españolas, y cómo el quipu pudo haber influenciado o haberle dado forma, haberle dado incluso paso a estos procesos, ¿no? Porque sin quipu no se gobernaba el incanato, y sin quipu los mismos españoles no podían distribuir los despojos de la conquista. El quipu es un referente ausente, un referente elusivo. ¿Cómo está presente o cómo está ausente en las primeras crónicas? ¿Y qué nos dice eso en la historia de la conquista? Bueno, gracias por la presentación. Efectivamente, el libro obtuvo el mayor puntaje, como les gusta decir a los de la UPC, en la primera convocatoria que tuvo la editorial de la UPC, convocando a las mujeres académicas, producciones de mujeres académicas. Increíble el tiempo que ha pasado, porque acaban de entregar el tercer premio, o sea que hace 3 años que me lo dieron, entonces debe haber sido el 22, ¿no? 22, 23, sí. 24. Y coincidentemente la persona que lo ha ganado ahora es una académica argentina, y escuchó sobre el concurso, sobre la competencia, en Buenos Aires cuando yo fui a presentar el libro. Entonces me parece interesante que se esté difundiendo esta idea de que existe este concurso y que las mujeres académicas ya ahora, primero empezó con solamente las peruanas y ahora es a nivel latinoamericano, que las mujeres académicas podemos concursar y eventualmente ganar, ¿no? Y volviendo al libro mismo, efectivamente el quipu está presente y está ausente, y eso lo vemos sobre todo en el primer capítulo, porque no hay otra forma de entender cómo distribuyó Francisco Pizarro el territorio y las poblaciones que lo habitaban entre las personas a las que él quería agradecer por su participación en la invasión, por su participación como soldados, como escribientes, etcétera, ¿no? Porque él, ya recordemos que él era iletrado y él tenía siempre a sus secretarios alrededor para que pudieran escribir. Entonces, lo que yo trato de demostrar, me parece que con éxito en el primer capítulo, es que existe detrás de esta distribución toda una organización ya hecha que le permite a él entregar tal territorio con tales poblaciones a tal persona. Sin eso, él no hubiera podido hacer eso. Los españoles, cuando llegan a la zona andina, en realidad, cuando llegan, que es la que yo más conozco, ¿no? Cuando llegan a la zona andina, no se imaginan las dimensiones del territorio. Ellos vienen de España, que en la España de hoy es más o menos la tercera parte del Perú actual. Entonces ellos vivían en un espacio pequeño, acostumbrados a distancias cortas, entre ciudades, entre reinos, etc. Llegan acá y pues aquí obviamente las distancias son
gigantes para ellos, ¿no? Pensemos en el Tahuantinsuyo, que era prácticamente 2/3 partes de América del Sur, ¿no? Entonces esto los desconcierta y no hubieran podido administrarlo al inicio, sobre todo, si es que no tenían esta base de colaboración de parte de los quipus, de los quipucamay. Y sobre todo en el contexto en el que Pizarro enfrentaba la presión de la corona para que le informase. La corona quería que se le rindiese cuenta y se le entregase el quinto real lo más pronto posible. Enfrentaba la presión de los mismos españoles que participaron en la conquista, que querían su parte. Claro. Y tenía que entrar en negociaciones con quienes tenían la información. Entonces, obtener esa información lo más pronto posible era objeto de premura, ¿no? Ahora, esa negociación, como tú bien la llamas, era una negociación vertical, por supuesto. Y cuando yo he dicho colaboración, es una colaboración obligada. Es decir, ellos entran, esto sucede después de Atahualpa, después de la toma de Cajamarca y después del aniquilamiento de tantas personas. O sea que ellos actuaron de una manera tan violenta, tan salvaje, que inspiraron miedo en toda la sociedad indígena. Y no solo eso, bueno, esa es una estrategia y justo hace poco leí, pero no recuerdo quién es el autor, pero es una forma de cuando pocas personas quieren invadir un territorio de mucha población, son violentísimas y, bueno, inhumanas realmente, o sea, una violencia nunca vista. Entonces, esa es la estrategia con la que atemorizan a todo al resto y entonces pueden actuar. Entonces, después de lo de Cajamarca, ellos toman prisioneros a mucha gente, a muchos quipucamayos, a muchos jefes indígenas, jefes étnicos, y entonces son ellos los que le dan la información, porque son cautivos de los españoles. No es que se la dan graciosamente, pero se la dan verazmente. O sea, el quipu siempre dirá la verdad. O sea, lo que está registrado en el quipu, eso es. Una característica de este primer capítulo es que el capítulo ordena su exposición según varios documentos de los primeros años de la conquista y ocupación. Porque hay algo que me parece muy especial en el tema del libro, es que es un tema de comunicación entre pueblos completamente diferentes, no tenían ninguna idea de la manera de pensar del otro. Es un estudio que se enfoca en la comunicación o la falta de comunicación. Y la comunicación y falta de comunicación es algo sincrónico, es algo que ocurre en un momento dado. Sí. No es la historia de personas y aventuras y acciones que son diacrónicas, que recorren un hilo temporal, ¿no? Entonces, primero se ve que, por ejemplo, describe el encuentro de la nao española con una balsa indígena y describe toda la, digamos, mercancía, para usar unas palabras. O sea, no se menciona ningún tipo, pero ninguna de esas mercaderías habría sido embarcada si no hubiera sido contabilizada en un quipu. Sí, exacto. Esa es la idea. Creo que has entendido perfectamente el libro y el capítulo y la mención a ese hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro que yo digo además que es el primer acto de piratería registrado por escrito en el Pacífico, porque son los españoles los que abordan y capturan la balsa, ¿no? Esta historia en el capítulo llega a un punto que parece único por la existencia de documentos en los que se puede comparar las acciones de la conquista narradas en 1533, en la expedición que va de Cajamarca a Huánuco, Pachacamac y de vuelta a Cajamarca. Y se puede comparar eso con las versiones de los incas afectados por esa incursión, que se quejaban de la corona y querían un resarcimiento. Y ellos describen ese mismo recorrido con otros verbos, con otras palabras. Explícanos este contraste, por favor. Sí, realmente ha sido muy interesante poner a conversar, entre comillas, a Francisco Pizarro y a Manco Inca, ¿no? Porque tenemos documentación de ambos y ninguno de los dos era alfabeto.
en el sentido de saber leer y escribir con letras como lo hacemos hoy día, ¿no? Con representaciones gráficas de los sonidos. Entonces son sus secretarios o sus representantes los que escriben por ellos, pero interesante que hablan de los mismos temas, pero los detalles difieren. Entonces es interesante ver cómo los españoles dicen, por ejemplo, nos dieron 2.000 indios para la batalla o para las cargas. Y el reporte indígena dice que eran 721. Entonces, por una parte, el número exacto del quipu, y por otra parte, la exageración española de considerar, mejor dicho, de engrandecer y hacer más brillantes sus acciones, teniendo mucho más gente a su favor, ¿no? Entonces, hay toda una agenda también en Pizarro, porque toda esta documentación que hace Pizarro va para el rey, por supuesto, esperando mercedes, porque, claro, como tú explicaste, los españoles llegan aquí a su costa y minción. Eso quiere decir que el rey no les ha dado ninguna subvención, más bien les va a retribuir todos los gastos que ellos hagan. Así que ahí está ya Pizarro sacándole cuentas al rey. Ahora, quería añadir algo de por qué uso tanto la semiótica, la lingüística, porque yo considero que el quipu es un discurso. Mejor dicho, cada quipu es un discurso complejo. Entonces, la semiótica, la lingüística abordan el estudio de los discursos en general. Entonces, yo he incluido el quipu en el ámbito de los discursos que normalmente analizamos. Y ¿por qué no? El quipu tiene tanto derecho a hacer un discurso como el documento, la carta de Hernando Pizarro a los señores de Santo Domingo, como el parte de guerra de Mena u otros, ¿no? Entonces lo someto al mismo examen que hasta donde se puede. Claro, porque no conozco el código. Y es también tratando de lograr el afán de dar una visión más total, más global, más completa. La palabra sería completa de los acontecimientos de la ocupación temprana. Y también completa, sí, y compleja, porque compleja, ¿no? Quiero también, y creo que es obvio, leyendo el libro, que el quipu es un instrumento complejo. O sea, no solamente son pititas amarradas con nudos, no, es todo un discurso el que hay, y toda una sociedad y una cultura detrás de eso que produce ese elemento de registro de información para la administración de la misma sociedad. Das a entender que el quipu sería algo así como el reflejo de la organización social, lo que dice esta matemática Asher. O sea que el quipu solamente se podrá entender la naturaleza del código en la medida que se conozca la naturaleza de la sociedad. Entonces no puede hacerse esta imagen, esta metáfora visual. El quipu es un objeto que consiste de nudos, de texturas, de materiales, de técnicas, y la organización social de cosechar los productos agrícolas de un valle consiste también de corrientes, relaciones. Podría pensarse que todas las interrelaciones, las relaciones interpersonales, intercomunitarias, los flujos de productos a lo largo de la temporada agrícola, por ejemplo, pueden estar de alguna manera presentes en los códigos del quipu. Entiendo, es a eso a lo que te refieres con complejo, ¿no? Eso y la cantidad de subcódigos que tiene el gran código del quipu, ¿no? Porque, como tú bien dices, tenemos el material con que se hacen las cuerdas, tenemos el grosor de esas cuerdas, tenemos la posición de esas cuerdas que si se han anclado hacia allá, anverso o reverso, hacia allá o hacia acá, de la cuerda principal, tenemos los nudos, la posición de los nudos dentro de a lo largo de las cuerdas, y tenemos también, sabemos que hay una lectura vertical de cada cuerda y una lectura horizontal. Las cuerdas van colocadas de una manera codificada, no es así cualquier cuerda en cualquier parte, no. Esa lectura también significa, así como la lectura vertical. Entonces,
ahí nomás ya tenemos varios elementos que conforman cada uno su propio código. El código del color, por ejemplo, que es para mí uno de los más importantes. Y el código del color, hasta donde hemos podido observar, tiene por lo menos entre 4 y 8 diversas formas de combinar los colores dentro de una sola cuerda. Aparte de la combinación de colores en las secuencias de las cuerdas colgantes. Entonces todo eso contribuye a darle significado y significación al documento, al quipu, al discurso. Es un discurso que maneja, y podrías explicar esto, por favor, este concepto de código sincrético. Sí. Esta frase la dice Desiderio Blanco, que fue mi profesor en la Universidad de Lima. Él habla de un código sincrético cuando se trata de un código complejo que engloba varios subcódigos. Y para mí esa frase encaja perfectamente en la descripción del quipu, por lo que te decía, ¿no? Los colores, la fibra que se usa, la torsión de la fibra, la cantidad de hilos en cada fibra, la posición de la cuerda colgante, la cantidad de nudos que tiene. Aparte, la cuerda principal también para mí es muy significativa. Para mí la cuerda principal, aunque me parece que no lo digo en el libro, no recuerdo exactamente, pero tengo un artículo sobre eso. Para mí la cuerda principal es una cuerda que tiene mucha información que por supuesto no sabemos decodificar, pero tiene mucha información referida al tema que se va a tratar en el quipu. Aparte de la cuerda principal tenemos, en muchos casos todavía se ha encontrado intacto, una especie de pompón, una señal que se colocaba al final, que ahora algunas personas o investigadores lo llaman kaitu, pero se llamaba otra cosa antes, pero bueno, no importa el nombre realmente, pero era una forma de indicar el tipo o el género de quipu del que se iba a tratar. Porque hay que recordar que el quipu no se usaba como se ve en los museos, ¿no? Generalmente abierto como un abanico, muy bonito, sus colores en un marquito. Así nunca se le ha visto así en el mundo andino. Más bien el quipu es largo y se enrolla por una parte porque la cuerda principal tiene un extremo. Una vez que está enrollado el quipu sobre sí mismo, con este extremo de la cuerda se le enrolla para fijarlo, que no se desenrolle. Entonces el pompón o la señal quedaba a la vista. Y estos se colocaban en anaqueles, pienso yo, no los he visto, pero me imagino, que se colocaban en anaqueles y tú podías ver ese pompón, esa señal y eventualmente la cuerda que los había enrollado, ¿no? Entonces así los tenían ordenados. Bueno, cuando yo leía tu libro, entonces experimentaba este cambio en la idea. Yo tenía el quipu, que muchos tenemos del quipu, que eran unos cuantos quipus, un quipu, el mismo quipu que da vueltas, pero no es así. Entonces, la complejidad de cualquier organización social, de cualquier sociedad, toda sociedad es compleja, desde que maneja decenas, centenares de personas, decenas de actividades diferentes a lo largo del tiempo, con múltiples tareas. Entonces, el quipu era casi como tener como un celular ahora. Sí. Exacto, yo pensaba en una libreta, pero el celular es más preciso. Todos lo tenían, pero especializado. Obviamente no era un código compartido por todos. Sí, pero más que así por grupo de actividades que este grupo no entendía lo que hacía el otro grupo, yo pienso que creo que hay que pensarlo de otra manera, no en actividades estancas así, sino en niveles de participación en la organización. Cualquiera que ésta sea. El nivel inferior, o el primer nivel, digamos, tenía 5 personas una persona tenía 5 a su cargo. Entonces, esta persona jefa de 5 o líder de 5 tenía que hacer un quipu con respecto a esas actividades de esas 5 personas. Y se lo pasaba a la que estaba por encima de esta persona,
que se ocupaba de 10, y así de 100, y de 1000, y de 10.000, y de hasta 100.000. Entonces, cada uno manejaba el quipu a su nivel. Es como yo tengo un celular, pero yo lo uso básicamente como teléfono y como fuente de información, y como libreta de notas. De repente mi hijo, que es ingeniero, lo usa pues de una manera mucho más sofisticada, y mi nieto no te digo nada. Entonces, cada uno a su nivel está usando el objeto. Hay otra idea que está presente en tu estudio, y es que el ser quipucamayo está relacionado con la responsabilidad de gobernar. O sea, un gobernante no podía serlo sin ser quipucamayo. Exacto. Todos los funcionarios eran quipucamayos. Eso lo dijo Mónica. Medelius, ¿no? Sí, Mónica Medelius. La investigadora Medelius, sí. Mónica Medelius. Ha hecho su tesis sobre este tema, que me pareció muy interesante. Una vez que ella lo dice, te parece clarísimo. ¿Cómo no me di cuenta antes? Claro, porque hay que investigar, ¿no? Una vez que lo dice alguien, ya todo parece más fácil, pero eso simplifica mucho. ¿Pero por qué pensábamos que el quipucamayo era una persona diferente al funcionario? Porque así es en España. El juez es una persona y el escribano es otra. El abogado es una persona y el escribano es otra. Esa división la hemos trasladado al manejo del quipu, y quizás la trasladaron los primeros españoles que llegaron acá también. Otro aspecto del quipu que solemos pasar por alto es el tamaño de su presencia, porque determinada clase de personas en el incanato, en el Tahuantinsuyo, no tributaba porque su trabajo era llevar quipu, que de por sí es un trabajo. Entonces, y era una cantidad significativa. Sí. O sea, a partir de, no sé, hay un número de personas encargadas de 50, no sé cuántos, a partir de esos para arriba ya no tributan, por la magnitud de su trabajo, por la responsabilidad de su trabajo. Exactamente. Toda esta organización cuidadosa y delicada, digamos, usando un término que utiliza Ondegardo, se rompe, se destruye. Es como una telaraña que viene, a la que le tiran una piedra o traen una espada y la cortan y la deshacen, porque era así como la imagen de la telaraña me parece que funciona bien. Ahora, asociamos esta telaraña con cuestiones negativas, con suciedad o animales ponzoñosos o algo, pero no es necesariamente así. Bueno, yo lo veo más bien desde el lado positivo, la telaraña como producto de la evolución, o sea que es un producto natural, largo, complejo. Sí, autoproducido. Sí. ¿No? Y difícil, es flexible hasta cierto punto, permite modificaciones, conecta y protege, y a la vez captura y muy vulnerable también a pequeños animales, ¿no? Realmente sí, la imagen de la araña y de la telaraña es interesante, pero la sociedad indígena, la organización de la sociedad indígena realmente no se conoce hasta el momento. Se tienen algunas ideas, pero no se llega a conocer. El intento de este libro ha sido responder esa pregunta de la doctora Asher, de qué tipo de sociedad pudo haber generado este tipo de discurso, que es el quipu, y no lo vamos a entender mientras no entendamos la sociedad en la que funcionó. Y ese es un poco el objetivo de este libro, ¿no? Y por eso mismo también hay un capítulo dedicado a la importancia del quipu, inclusive del culto, porque el culto incluía el pago a las ofrendas, y las ofrendas son producto. Y generalmente se organiza toda una festividad donde participan todos. Entonces es como una gran kermés, ¿no? Una gran manifestación de sacra, y este tipo de manifestación necesita una organización detrás, y esa organización implica no solamente la ceremonia, sino todos los preparativos para poder cumplir esa ceremonia a cabalidad. Solamente para la producción de chicha, por ejemplo, que es la cerveza de maíz, para cada ceremonia se utilizaba un tipo especial de maíz. No es porque había muchos colores.
de maíz. Ahora tenemos el maíz morado y el maíz blanco y el maíz amarillo, pero bueno, había más colores, había más diversidad. Y para cada ceremonia se necesitaba un tipo específico de chicha, entonces había que cultivar ese tipo específico de maíz. Para cultivar ese tipo específico de maíz se necesitaba todo un estudio y un trabajo de genética. Igual para los animales que se iban a sacrificar, para esta ceremonia se necesitaban llamas negras macho, llamas macho negras. Entonces había también que trabajar la genética de esos animales. Entonces te das cuenta que toda esta complejidad que está detrás del ceremonial que los españoles lo vieron sucediendo, pero no vieron todo lo que había detrás. Asimismo necesitan ropa especial para la ceremonia. Esa ropa también necesita ser confeccionada con ciertos colores, con cierto tipo de lana o de algodón, etc., ¿no? Entonces todas estas actividades están reguladas y están registradas, y para eso están los quipus. Además, estas ceremonias se realizaban en ciertos días del año, por lo que tenían un control calendárico de la situación astronómica. Dónde estaba el sol, si había equinoccio o solsticio, las fases de la luna, cuántas fases había en un año, etc. Aparte de eso, ellos podían observar a simple vista algunos de los planetas, como el más conocido es Venus, y también tenían todo un ciclo relacionado con Venus, y toda esta situación calendárica también está registrada en Quipu. Aparte de eso, el territorio está distribuido de tal manera que, así como encuentra Ondegardo para Cusco, se repetía en todo el territorio. Hay un centro, que en el Cusco es el Coricancha, y de ahí salen las líneas, que son los siquis, ¿no? Los seques. Bueno, estas líneas, a lo largo de estas líneas están las diferentes huacas, y cada ello se ocupa de una línea. Y estas huacas eran numerosas, y había que hacerles un ceremonial cada cierto tiempo. Entonces habían ceremonias todo el año, todo el tiempo habían ceremonias, sean familiares de Ayllu, sean locales solo en el Cusco, o sean de todo el territorio. En el libro abundan cuadros donde se aprecia que muchas de las funciones, tanto del culto como de la producción, comparten las mismas raíces lingüísticas, usan las mismas palabras, o sea, todo está más o menos relacionado. O sea, hay relación entre el vocabulario de la organización social, de la producción, el vocabulario del culto también, y relacionados, en el caso del culto, con las raíces puquina del... Cierto, sí. De los idiomas del Tahuantinsuyo. Exacto. Al parecer, la cultura tiahuanaco se extiende hacia el norte, ¿no? Y ocupa gran parte del territorio andino. En el Perú lo han llamado Huari, pero realmente es la cultura tiahuanaco la que lo trae, y viene con su lengua, que es el puquina. El lago Titicaca antes se llamaba la laguna de los Poques, y los Poques eran los que hablaban puquina. Y es interesante ver cómo algunas palabras, a pesar de que algunas lenguas en general, pero palabras dentro de esas lenguas, a pesar de que han tenido otra lengua que las ha, digamos, absorbido, se mantienen como un sustrato y florecen o aparecen en momentos en que las palabras de la lengua, que es el superestrato, no es capaz de expresar. Entonces por eso se ha mantenido el puquina, porque con el puquina vino ese tipo de culto, digamos. Entonces esa palabra aparece cuando la lengua del superestrato no puede explicar lo que explicaba la lengua del sustrato inferior. Cuando te pregunté acerca de los códigos sincréticos, me olvidé de preguntarte acerca de eso que dices, que esos códigos funcionaban en dos niveles, un nivel superficial y uno profundo. ¿Cómo
podrías explicar eso? Sí, es un poco complicado explicarlo, pero el nivel superficial es lo que vemos y lo que sentimos, lo que tocamos en el caso del quipu, ¿no? Y el nivel profundo es lo que esas expresiones visibles o sensibles expresan. Y puede ser un significado, pero también puede ser un sentido. Entonces, el sentido lo da la cultura, la sociedad, y el significado, bueno, es el práctico, ¿no? Este es un libro, pero ¿qué implica este libro? ¿Qué significa? ¿Qué efecto, qué significación tiene a nivel? El acercamiento al tema es efectivamente novedoso. No es un libro fácil, pero es un libro desafiante. Yo creo que la gente que lo lee, que le interesa, se va a sentir ante algo que no se había imaginado que podía venir. O sea, en el sentido que se pensaba pues, que en general que el quipu era una serie de cordones anudados y punto, pero es mucho más. Y quisiera aprovechar eso para proponer que las autoridades deberían considerar que el quipu debería ser un objeto protegido, un objeto... hay una frase, un producto cultural único, peruano o andino, y por eso, por esa unicidad que tiene, debería considerársele como algo realmente importante dentro de nuestra cultura. Muy bien, sí. Lidia, muchas gracias y gracias amigo de Libros Peruanos. Estaremos atentos a tus próximas investigaciones. Gracias.